Soy maestro de actuación y director de actuación, y yo manejo mucho lo que viene siendo el romper paradigmas de mis actores o de mis alumnos. Y yo quiero romper tus paradigmas por medio de unos ejercicios que quiero darte para que tú los aproveches, los practiques, los hagas en tus tiempos libres, te diviertas con ellos y puedas ampliar tus tonos vocales, tu forma de expresar, captar la atención de las personas con quien hablas. Y eso es lo que voy a hacer hoy, y lo he titulado Cómo trabajar el texto. Soy Cuauhtémoc Carrillo, Tim, y gracias por tenerme aquí. Y claro que sí, vamos a empezar. Tengan listos sus lápices, porque esto que van a oír hoy no lo doy todos los días, ¿eh? Esto nomás lo doy a las personas que están directamente relacionadas con la actuación. ¿Cómo trabajar el texto? El texto para mí es cualquier, ahora sí, cualquier frase, cualquier palabra, cualquier texto de una obra de teatro, e inclusive puedes practicar, y te recomiendo que lo practiques con anuncios del periódico. Eso sería fabuloso. Todos estos ejercicios que te voy a dar, quiero que tú los practiques y los lleves a cabo, porque te van a ayudar en tener un paradigma mucho más amplio. No vas a tener limitaciones en tu forma de expresar cuando estás hablando, platicando o dando una conferencia, e inclusive cuando estás contactando a alguien para ingresarlos en Shalonabel, que pues obviamente ese es nuestro objetivo. El primer paso, el primer ejercicio que yo quiero que tú hagas, si tú tienes algún texto ahí a la mano, no importa cuál texto sea, el primero que tienes que hacer es leer literalmente ese texto, esas frases, con puntos y comas, bien, bien, con tu tono de voz. No tienes que decir absolutamente nada. Además, cuando tú haces este ejercicio, tú vas a ver cómo son las pausas, qué tanta pausa debes de tener en el texto, porque también hay otro tema que yo tengo, y eso lo manejo de otra forma, es la puntuación. La puntuación te va dando un tempo ritmo. Y para mí, hablar, leer, cantar, es música. Y cada frase va a tener una musicalidad, un tempo ritmo. Tempo ritmo es un tiempo, una pausa y otra vez el tempo. Entonces, eso es lo que quiero que hagas como primer ejercicio. Tu primer ejercicio va a ser, ¿qué va a ser? Leer el texto literalmente, respetando los signos gramaticales, con tu propio tono de voz normal. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio que yo quiero que hagas o que practiques, porque esto te va a ayudar muchísimo, variar los tonos entre graves y agudos. Ya la mayoría sabemos que entre la sombra y la luz hay muchos matices, al igual con los graves y los agudos. Puedes irte más grave, puedes irte más agudo, y diviértete cuando estés haciendo todo este tipo de cosas. Es un ejemplo que quiero darte, pero tú practícalo. Y vas a empezar a ver que hay una forma diferente de decir esas líneas que tú ya tienes preparadas, o ese texto que tú vas a decir, ese énfasis. Los agudos, perdón, y los graves te van a dar una gama inmensa, inmensa de posibilidades. El tercer punto que te quiero dar es: lee el texto con diferentes velocidades, como que si estuvieras tú muy lento, como que si tú quieres terminar rápidamente las cosas que quieres decir. Son ejercicios que si tú los haces, y si tú los puedes hacer diarios si tú quieres, pero cuando tengas chance, eso te va a ayudar mucho a darle unas entonaciones diferentes a tu texto, a esas frases.
Y yo te les recomiendo que sí lo hagas con un anuncio del periódico que tenga unas 2 frases máximo, lo leas y vas a ver cómo le cambias, cómo le das vida, que eso es lo importante en realidad, porque las palabras son frías hasta que ya las hablamos y les damos vida. Y esta forma que les estoy explicando es una forma de darle vida, de darle un sentido a ese texto. Entonces, ese es otro punto. El otro punto es diferentes volúmenes. ¿Qué quiero decir con volúmenes? Pues que vas a hablar muy fuerte o vas a hablar muy quedito. ¿Y qué significa cuando hablas muy fuerte y cuando hablas muy quedito? Cuando hablas muy fuerte, ¿estás qué? Alejando a mundo. Pero cuando tú hablas quedito, ¿qué es lo que está diciendo? Ven a mí, acércate más, quiero tener una intimidad contigo. Intimidad es un decir, por favor, pero quiero que estés más cerca a mí. No quiero que te alejes de mí. Eso es lo que está diciendo. Jugar con todos estos, pues son matices, no puedo llamarles otra cosa, son matices que tenemos nosotros que no aprovechamos muchas veces. El otro viene siendo trabajar con estados anímicos o con emociones. ¿Qué te va a dar esto? Te va a dar, por ejemplo, si estás enojado, practica ese texto o hazlo como que si estuvieras enojado. Si estás contento, practícalo con eso. Si estás amoroso, entonces la modulación va a ser muy diferente porque es una sensualidad el ser amoroso. Y el que está miedoso va a tener un tempo, ritmo como que se le escapa, no alcanza a decir las palabras. Y yo les recomiendo, y apúntenlo muy bien porque no lo voy a decir otra vez, que busquen en su libro de sinónimos y contrarios 3 palabras. 3 palabras. Número 1, odio. Y todos sus sinónimos, todos los sinónimos de odio. Número 2, amor y todos los sinónimos de amor. Y 3, miedo y todos los sinónimos de amor. Y tienen una infinidad de posibilidades de interpretar el texto. Cuando ustedes lo hablan o lo transmiten el texto con esas 3 emociones que yo les llamo emociones padres en actuación, pero tienen muchos hijos y los hijos vienen siendo esos sinónimos. Si tú practicas con cada uno de esos sinónimos que tú encuentres en tu diccionario de sinónimos o contrarios, vas a empezar a ver otro mundo en expansión. Es como un boom así total de posibilidades con las que puedes tú interpretar. Y de ahí ya cuando ya empieces a practicar todos estos puntos que te he dado hasta este punto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a usar tonos de conversación. Y cuando digo tonos de conversación, es con quién estás hablando, en qué situación te encuentras. Porque no es lo mismo, por decir, hablar con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, que con un sacerdote, si eres religioso, o con un presidente, o con alguien que tiene cierta presencia, se puede decir. Situaciones. No es lo mismo hablar si alguien te está correteando, también la acción física de corretearte. Eso también. Tú di el texto como que si te estuvieran correteando. Un perro te está correteando, haz ese ejercicio. Todos estos ejercicios que te estoy tratando de transmitir son una forma de ampliar, de no tener límites, de poder tener una gama de expresión enorme, enorme. Y dentro de ese texto que tú estás utilizando, busca
¿Cuál es la palabra clave? Las palabras clave son importantes. Cada palabra tiene un tempo ritmo de por sí. Buscar palabras claves, texto, por decir. Cuando tú encuentras una palabra clave en tu texto, esa es la palabra que debes de enfatizar. 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 No sé si notaron algún cambio de voz ahorita que estuve haciendo estos ejercicios, porque son ejercicios que los puedes hacer como, ahora sí, como los que hacen pesas, ¿verdad? Pues si no lo practicas, pues nunca vas a superar el peso que estás levantando. Entonces siempre hay que buscar la palabra clave. La palabra clave en sí lleva dos aspectos que tú tienes que trabajarlos. ¿Con qué la vas a enfatizar? Si la palabra lleva un acento, ya la palabra lleva un énfasis. Si no lleva un acento, ¿en qué parte de la palabra le puedes enfatizar? Vamos a tomar la palabra que ya la tenemos aquí enfrente, conversación. Esa palabra conversación, el acento está al final. Conversación. Ya nos da un tempo ritmo. Pero si queremos agregarle alguna otra cosa, entonces vamos a dividir la palabra. ¿Y cómo la vamos a dividir? Conversación. Ya nos da otro tempo ritmo. Conversación. 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 Puedes jugar con estas palabras claves hasta el infinito y más allá. La cosa es que cuando tú tienes una palabra clave, o encuentras la palabra clave de tu texto, siempre tiene que ir, no siempre, pero es recomendable que vaya con una ligera pausa antes de decir la palabra. Tono de conversación. Hay una ligera pausa de 1 o 2 segundos. Si quiero enfatizar más esa palabra, que quiero que todo el mundo me la comprenda, que la sepa y que nunca se les olvide, entonces, tono de conversación. Ahí ya la acentúas, la bailas con ella, le pones música a la palabra y tú puedes hacer con las palabras lo que tú quieras. Al igual que en este negocio, cada quien hace su negocio como lo queremos hacer. ¿Sí? Pero sí, si tú tienes estos ejercicios que yo te he dado, creo que puedes mejorar muchísimo esa variación que es importante para conversar. Hay otros elementos, otros ejercicios que puedes hacer, e inclusive cuando estás moviéndote, cuando estás haciendo ejercicio, puedes tú correr, saltar, brincar, y además también puedes llorar. Además también puedes llorar. Lo que estoy haciendo es un ejercicio. Obviamente, pues lo he practicado bastante, entonces, bueno, pues más o menos ahí me sale, ¿verdad? Pero eso es lo importante de estos ejercicios, que hay que jugar con ellos. Hay que ver tantos matices que tenemos en nuestro lenguaje vocal. Pero muchos nos limitamos a ciertos parámetros, ciertos paradigmas, ciertos límites. Y como les dije al principio, yo soy maestro de actores y yo no quiero que mis actores tengan límites. Porque un actor no puede tener límite de expresión.
¿Por qué? Porque se vuelve estereotipado. Y cuando te estereotipas es muy, muy, muy difícil de que rompas ese estereotipo, porque la gente nos va a ver como lo que creemos o creen ellos que somos o deberíamos de ser. No nos podemos salir, como dicen vulgarmente, del huacal. Entonces, no sé si notaron ahorita que estaba yo diciendo, hice varias cosas que a ver si acaso alguien las detectó cuando repetí la palabra muy, muy, muy. Y anteriormente dije otra palabra, no me acuerdo la palabra, pero la repetí 2 veces. Eso también es enfatizar lo que tú quieres transmitir, que aquí es lo más importante de todo, es lo que tú quieres transmitir. Y cada uno vamos a tener nuestro sello personal, y cuando digo sello personal, pues la persona que ustedes más conocen. A Lilian, ¿cuál es el sello de Lilian cuando ella habla con nosotros o platica con nosotros? Es esa sonrisa, ese tono de estar feliz. Ese es su sello. Pero dentro de ese sello hay otros matices que ella está manejando. A lo mejor no son conscientes, o a lo mejor tienes habilidad de poder jugar con las palabras a tu antojo, que eso es lo que tú puedes hacer. Jugar con las palabras a tu antojo para transmitir ese mensaje que tú quieres dar a las personas. No sé cuánto tiempo lleve, porque luego me pongo así acelerado. Entonces, yo lo que te recomiendo, y te lo recomiendo a 1000, es de que hagas estos ejercicios. Lee el texto gráficamente como es, sin cambiarle la puntuación, tu tono de voz normal. Usa tonos graves, agudos, velocidades, volúmenes. También hay otra, bueno, es parte de lo físico que yo estaba hablando, son las respiraciones. Ay, que se está quemando. Ay, perdón, es que huele así. Las respiraciones también tienen mucho que ver. Cuando tomas poco aire, se te va a acabar se te acaba el volumen, el aire, para decirlo. Si tú estás enfermo, puedes practicarlo también. Todos estos ejercicios que quiero yo, me gustaría que tú los practicaras, no por mi bien, sino para el tuyo, es para que te amplíes y sepas que en nuestro lenguaje, y todos los lenguajes habidos y por haber, ¿verdad? Pero en lo nuestro que estamos trabajando, hay un sinnúmero de matices, de tonos, de sensaciones que podemos transmitir, y eso es lo importante. No sé si ustedes han escuchado a Tom Robbins, que es un coach que para mi forma de pensar me pone de los pelos de punta. ¿Y por qué me pone de los pelos de punta? Porque es un estimulador de energía. Él te lleva a la acción, quiere llevarte a la acción, no quiere que te quedes ahí y pero te bombardea de energía para que tú agarres también ese ritmo, y hasta donde yo sé, es la forma que él trabaja para llevar a miles y miles de personas a que tengan una reacción. Y eso es lo que queremos en nuestro negocio, transmitirles lo que queremos, lo que podemos. Y puedes hacer muchísimas cosas. Así es que, a ver, Juan Carlos, ¿cómo voy de tiempo? Porque no sé si ya me pasé o... Te damos 2 minutitos más, Tim, para terminar y continuar con más información muy interesante. Pero adelante, Tim. Claro que sí, gracias. Entonces, pues, en 2 minutos puedo decir muchísimas cosas, pero lo más importante que te puedo decir es de que juegues con tu texto. No te encajones en decirlo, para que tú tengas esa fluidez de que a veces vas a estar hablando con gente muy erudita, vas a estar hablando con gente que no tiene tanta educación,
gente del campo, gente de la ciudad, y aprende de en qué región estás, con qué región o tipo de personas estás comunicándote. Y estos pasos, pienso yo, que te van a ser de mucho, mucho beneficio. Y si no me crees, practícalos y me dices tu resultado. Más bien, tú vas a darte cuenta del resultado. Cuando tú regañas a tu hijo, tu hija o etcétera, tienes que usar un tono de mando, ¿verdad? Que también es parte de trabajar el texto. Y sin más ni más, pues espero que todos los tips que te he dado, estos ejercicios, que para mí son muy importantes para romper, fíjate lo que te voy a decir, para romper una rigidez de los actores cuando estoy dando las clases. Pero para ti puede beneficiarte en mucho de cómo expresar tu, ahora sí, valga la redundancia, tu modo de expresar y comunicarle al mundo lo que tú quieres comunicar. Gracias.